nuestro Managing Director de Gestión de Patrimonios, y donde podrían todos los participantes durante las presentaciones ir a través de la herramienta de Q&A de Zoom, ir planteando las preguntas que quieran hacerles a nuestros panelistas. Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Tenemos aquí un tema interesante, y es que tenemos una visión de 3 sectores distintos. Además, una de las compañías pues, con alcance global que, digamos, nos permite complementar las visiones de todos con respecto a los temas que vienen. Entonces, arrancamos con la presentación de Pablo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Pablo. Muchas gracias. Muy buenos días, Luis Miguel, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Espero en este ratico pues contarles un poco de qué hemos hecho y que estos aprendizajes que hemos tenido puedan servir como referentes y puedan servir para alguien de las personas que nos están acompañando. Voy a presentar mi pantalla. Bueno, primero voy a contar un poquitico, Constructora Capital, a qué nos dedicamos. Nosotros somos una empresa dedicada a la construcción de vivienda para clase media emergente en las ciudades de Bogotá y Medellín y los municipios aledaños. Llevamos 27 años desarrollando proyectos residenciales, un total de 188 proyectos entre los que hemos culminado y los que estamos desarrollando en este momento, un total de 78.500 unidades, de las cuales hemos entregado a la fecha 48.000. Quiero aquí contar un poquito de los principios y filosofía de la empresa, porque creo que es importante, porque al final las acciones que hemos tomado y la forma como hemos actuado tiene mucho que ver con estos principios y con esta filosofía. Nosotros tenemos 3 pilares en los que hacemos todas nuestras actividades. Lo primero, satisfacción y cumplimiento a nuestros clientes. En el desarrollo de proyectos residenciales encontramos que el cumplimiento a nuestros clientes se basa en 2 aspectos, y es entregar la calidad que ofrecemos desde el principio. En nuestro negocio nosotros vendemos inmuebles que entregamos aproximadamente entre 2 y 3 años después de que el cliente ha hecho la compra, y digamos que nuestro compromiso es que lo que le entreguemos es lo que le ofrecimos 2 años antes. Y el segundo elemento de la satisfacción y cumplimiento es la entrega a tiempo, en lo cual toda la empresa dedica muchísimo tiempo para poder cumplir con todos los cronogramas y poder hacer esa entrega oportuna. El segundo pilar es el desarrollo sostenible. Aquí digamos que desarrollo sostenible basado como en 3 elementos. Lo primero, sostenibilidad ambiental. Tenemos varios proyectos certificados en este momento con sellos ambientales, y la idea de la empresa es poder que todos los nuevos proyectos que lancemos, independiente del estrato y del nivel que sean, sean certificados, y venimos haciendo un trabajo muy fuerte en ese sentido. Adicionalmente, pues el tema de sostenibilidad social, con un trabajo muy fuerte con comunidades donde desarrollamos los proyectos en los municipios donde trabajamos, y adicionalmente un tema de sostenibilidad financiera con un cuidado especial de nuestros indicadores y de todo nuestro flujo de caja y todos nuestros elementos financieros que nos permitan ser sostenibles en el tiempo. Y un tercer pilar es la gente con la que trabajamos. No solo nuestros empleados directos nos preocupan muchísimo, sino nuestros contratistas, los obreros de los contratistas y todos nuestros proveedores, siempre buscando la mejor calidad de vida de estas personas. Contarles qué hemos hecho hasta ahora. Este es un sector que hemos sido, digamos, digamos que nos han atendido muy bien desde el gobierno nacional. El gobierno nacional ha estado muy pendiente por el impacto que genera en el empleo, y puedo decir que hemos sido un sector bendecido, en el sentido de que desde el 27 de abril permitimos la reactivación de las obras. Tenemos en la empresa 40 obras que desde el 27 de abril están al 100%, 5.000 obreros activos en ambas ciudades. Y desde el principio, con una fuerte implementación de protocolos. Ha habido un trabajo del gobierno nacional bien fuerte alrededor del sector, y como unas 2 o 3 semanas antes de la reactivación del sector se venía trabajando en estos protocolos de la mano de nuestro gremio, que es Camacol, y el Ministerio de Vivienda. Y el inicio de las obras pues ha sido, digamos, un inicio muy ágil, muy rápido, con fuertes protocolos,
protocolos que tienen que ver con, digamos, exigencias en el ingreso de las personas, medidas de temperatura. Yo creo que no me voy a detener en esto porque pues ya el tema de protocolos creo que en todas las industrias está muy interiorizado. Hemos tenido varias medidas importantes alrededor del empleo que tomamos desde el inicio de esta coyuntura. La primera decisión que tomamos fue mantener el empleo a todo nuestro personal al 100%. Tenemos 700 empleados directos, no hemos tenido ninguna reducción de salario, sí hemos hecho uso de las herramientas que el gobierno nacional nos ha permitido, como vacaciones anticipadas, la reducción de la prima, la reducción de la pensión, la reducción de la prima no lo hicimos porque pues nuestras condiciones de flujo de caja nos permite que la hubiéramos podido pagar el 15 de junio. Adicionalmente, con los obreros que no son empleados directos nuestros, son de contratistas, lo que hicimos fue mantenerles un ingreso de 600.000 pesos mensuales y garantizar la seguridad social de cada uno de estos obreros durante todo el tiempo que estuvieron en sus casas por el efecto de la cuarentena. Y hemos hecho un trabajo muy fuerte en el tema de protección de la salud que tiene que ver con el transporte público, particularmente en Bogotá. Las condiciones del transporte público, pues encontramos que es un foco de vulnerabilidad importante y desde antes del inicio de las labores hicimos un trabajo de adquisición de unas bicicletas. A la fecha ya hemos adquirido 1.000 bicicletas, 750 en Bogotá y 250 en Medellín, que se les han entregado a los obreros con una parte en auxilio y otra parte en préstamo. Y ese préstamo nos lo pagan con la nómina desde acá hasta diciembre. Pasamos de tener el 30% de nuestros obreros en Bogotá a tener hoy nomás el 7% de los obreros en transporte público. Vemos que ese ha sido un trabajo bien importante donde todos nuestros obreros han estado muy agradecidos por este tema. En tema de clientes, este ha sido un reto bien grande. Con respecto a los clientes hemos tenido flexibilidades en los planes de pago, no cobro de intereses. Tenemos en este momento ya las salas de ventas abiertas por permisos ya del gobierno nacional y de los gobiernos locales, con un trabajo que sigue siendo mayoritariamente digital. Tenemos un 50% de las personas en casa, 50% en salas de ventas, utilizando diferentes herramientas digitales. Un trabajo de mercadeo digital muy intensivo, utilizando herramientas para hacer, digamos, videoconferencias con los clientes. Entendamos que vender vivienda a través de estos medios no es tan simple. O sea, yo la verdad era bastante escéptico de que fuéramos a tener un resultado tan positivo como el que hemos tenido, pero igual nos dimos a la tarea de hacer un esfuerzo grande. Aquí lo que hacemos es que a los clientes por este mismo medio los invitamos a que con sus familias conozcan el proyecto y hemos desarrollado pues diferentes videos a través de dron que muestran la ubicación de los proyectos, videos 360 para mirar los apartamentos modelos y sus acabados, y con diferentes herramientas tecnológicas como DocuSign hemos logrado hacer todo el proceso de firma de documentos de cierre de negocios de manera virtual. Y hemos tenido unos resultados que no esperábamos haberlos tenido de esta manera. En el mes de abril cerramos al 42% de lo que era nuestra meta que nos habíamos puesto al inicio del año para este mes. En el mes de mayo cerramos al 55% y en el mes de junio esperamos cerrar al 70%. Tenemos una meta para cierre del año, digamos, comparada con la meta que nos habíamos puesto en el mes de diciembre o en el mes de enero de este año. Deberíamos estar cerrando un año al 80%, que consideramos que es un muy, muy buen ejercicio y que supera las expectativas de lo que nosotros teníamos cuando empezó la situación en el mes de marzo. Ya ajustamos nuestro proceso para tener los lanzamientos de los nuevos proyectos de manera virtual. Ya tuvimos un primer lanzamiento y tendremos otros 7 lanzamientos en el transcurso de este año, todos de manera virtual, digamos que aprendiendo una nueva modalidad. En temas financieros, medidas que tomamos también desde el principio fue pagarle a todos nuestros proveedores y contratistas. Digamos que nuestra filosofía siempre de protegerlos a ellos y de que la economía siga rodando, pues pagamos todos nuestros proveedores y contratistas de los servicios que nos habían prestado. Teníamos cupos de créditos con los bancos, nos hicimos desembolsar esos cupos de manera que tuviéramos la caja robusta para pasar esta situación que no sabíamos cuánto iba a durar. Todavía tenemos incertidumbre, un poco de incertidumbre acerca del futuro, pero ya se van despejando muchas dudas. Hicimos unas proyecciones de flujo de caja
supremamente ácidas, que nos dieran la tranquilidad de visualizar el próximo año y medio, o sea, lo que resta de este año y todo el 2021, con condiciones muy ácidas que pudiéramos ver de manera muy estresada qué le ocurría a la compañía y de esa manera poder empezar a tomar decisiones. Suspendimos negociaciones de predios, que es nuestra mayor insumo, pues predios para desarrollo de nuevos proyectos. Actualmente ya estamos retomando estas actividades y hicimos un trabajo muy fuerte de comunicación con todos los equipos de la empresa. O sea, todas las medidas empezaron a dar, digamos, desde que empezó la cuarentena, empezamos a tener una comunicación supremamente fluida con todos los equipos de trabajo, vinculándonos en todos los chats digamos, de las áreas comerciales, áreas de construcción, y esto ha sido, digamos, un gran ejercicio que hemos hecho que nos ha permitido mejorar o tomar decisiones rápidamente. Digamos que nosotros ya en Constructora Capital hoy tenemos, digamos, toda la actividad full. O sea, nuestras obras están completamente operando, las salas de ventas operando parcialmente en casa, parcialmente en salas de ventas, y oficina estamos como a un 20% en este momento. Ya digamos que hoy tenemos unos nuevos hábitos de trabajo, la implementación de los protocolos, hemos tenido mucho compromiso de todo el personal, tanto de los obreros, del personal, digamos, de la nómina de la empresa. Ha habido muchísimo compromiso de los proveedores y hoy digamos que ya tenemos una nueva forma de trabajar, tenemos un flujo de caja que ya lo hemos venido despejando entre los meses de abril, mayo, junio, digamos mucho más claro, y tenemos una nueva realidad que ya digamos que podemos decir que pasamos la página y con esto vamos a vivir mucho tiempo y ya estamos mirando hacia adelante, retomando ya, como les decía, negociaciones de lotes y ya, digamos, viendo nuevas metas para el año 2021 y 2022. Yo creo que es importante, digamos, de este espacio que ha habido en estos 3 meses largos, como recapitular un poquito aprendizajes y enseñanzas que hemos tenido, por lo menos en Constructora Capital, que quisiera compartir. Lo primero es que este espacio nos ha reforzado de una manera muy importante el trabajo en equipo. O sea, la forma como se han venido tomando las decisiones en la empresa ha sido decisiones muy rápidas, muy ágiles, con mucha colaboración de todas las personas en todos los niveles, con un alto nivel de liderazgo de los equipos directivos y con resultados en muy corto tiempo de alta efectividad. Yo creo que ese es un aprendizaje grande del cual nos debe dejar una forma de trabajar en equipo diferente hacia adelante y que serán potencializadores del crecimiento de la empresa para los próximos meses y años. Hay una nueva manera de comunicarnos, precisamente esta, la manera virtual. Yo creo que no reemplaza lo presencial, pero definitivamente nos ha enseñado a ser mucho más eficientes. Yo creo que hoy estamos, yo por lo menos en Constructora Capital, yo estoy mucho más cerca de todas las personas en los últimos 3 meses que lo que estaba antes de la cuarentena. Estamos teniendo comités con todas las áreas, con grupos grandes, grupos pequeños, de manera semanal, quincenal, y nos estamos viendo mucho más con las personas y eso agiliza la toma de decisiones y digamos que trae una colaboración de ideas y una lluvia de ideas permanentes que nos están haciendo mejorar de manera continua. Definitivamente hay una nueva forma de atender los clientes. Este método virtual de atención de los clientes que nos vimos forzados a tenerlo de manera muy rápida, se va a quedar, va a ser un complemento a la visita presencial, pero encontramos también que es muy eficiente, es muy cómodo para las personas. Normalmente nosotros entre semana no podemos atender visitas, pero ahora estamos atendiendo visitas de clientes con nuestros asesores en las noches, con distintos turnos, y eso le da mucha más flexibilidad al cliente de poder conocer los proyectos y seguramente va a potencializar las ventas hacia adelante porque pues seguirá la actividad presencial como viene estando, complementado con esta actividad digital. Voy a avanzar un poco más rápido. Enseñanzas, valorar la familia y las cosas simples. Yo creo que esto desde lo personal ha sido muy importante para todos, particularmente para mí. Y creo que hay un tema supremamente valioso y es que ha habido un trabajo de gremio muy fuerte, tanto con el gobierno y con el sector financiero. O sea, en muy poco tiempo todos vemos cómo han sacado decretos y decretos y decretos. Además, ya ni sabemos cuál es la norma que nos aplica, pero todos estos decretos
son trabajos que ha hecho en cada uno de los sectores los gremios con el gobierno nacional. Y digamos que acá se demuestra que cuando hay objetivos comunes, en este caso el objetivo común es la salud de las personas, pero al mismo tiempo la reactivación económica. Y ese objetivo común entre empresa y gobierno ha hecho que se tomen decisiones en términos de alivios, en términos de activación, en términos de protocolos, que de verdad demuestra que hay una forma eficiente de trabajar entre gobierno y privado y que de esto deberían quedar muchos aprendizajes para los gremios y para el país. Y ha habido, digamos, un ejercicio muy importante también del sector financiero, pues que se ha vinculado con todas estas medidas que el gobierno ha propuesto y que ellos también que han venido proponiendo de manera conjunta, buscando soluciones para las empresas. Acá quisiera, digamos que con eso, pues esos son los aprendizajes que quisiera traer a esta reunión. Quisiera con esto, digamos, continuar con la idea de pasar la página. Yo creo que las empresas toman las decisiones y las empresas actúan en función de lo que son. Y lo que uno es la sumatoria de muchas cosas que tienen que ver con el pasado, con la historia de las compañías. Realmente una empresa es la sumatoria de conocimientos, experiencias, valores, los comportamientos que se tienen con cada uno de los actores, el manejo financiero que se ha hecho de la empresa, y cuando, digamos, uno llega en una posición favorable, creando una historia y un pasado organizado, pues cuando llega una situación como estas, lo toma uno en una posición o en otra posición dependiendo cómo se haya preparado. Definitivamente el pasado de uno y la historia de uno, tanto de las personas como de las empresas, determinan definitivamente con qué cuenta uno y qué puede hacer. Y yo creo que eso es un tema bien importante que esto nos ha enseñado, y es que pues cuando uno se encuentra en una buena condición y llegan las adversidades, pues uno puede actuar de una manera u otra. Ahora, de acá como algunos mensajes, y con esto voy cerrando que ya se acaban los 20 minutos. Las acciones y los resultados reflejan la cultura de las empresas. Hay veces que las estrategias no son tan fáciles de copiar. Cada empresa tiene que definir sus estrategias en función de lo que es y en función con qué cuenta. En esto nosotros hemos tenido un gran compromiso de los empleados, de los obreros, que cuando dijimos hay que reactivar el 27 de abril, la primera semana teníamos el 95% de los obreros en las obras, todo el mundo con temor de su salud, pero encontramos un gran compromiso de ellos, y eso refleja el cuidado que nosotros hemos tenido por ellos, que al final en este momento lo están retornando de manera impecable. Creo que es muy importante que las empresas se fortalezcan patrimonialmente. Llevar las empresas a los límites de endeudamiento es muy riesgoso porque las empresas son muy frágiles, y cuando llegan adversidades y el endeudamiento es muy alto, las empresas empiezan a tener dificultades. Yo creo que las empresas, cuando uno o un negocio o un proyecto en particular, cuando uno lo define, debería ser capaz de ser un buen negocio sin tener endeudamiento. Y luego el endeudamiento pues mejorará todos los indicadores, pero los negocios del sector real no deberían ser negocios que se basen en una estrategia netamente financiera. Yo creo que con esto quiero cerrar. Nosotros somos totalmente optimistas del futuro del país, del futuro de esta empresa particularmente. Las empresas deben estar creadas para mucho más que un año. O sea, una empresa debe tener el músculo suficiente para soportar 6 meses o un año difícil. Las empresas deben tener esa capacidad, y obvio, aquí nos toca hacer muchísimas simulaciones y muchísimas acciones para poder pasar este momento difícil, pero tenemos que ver el futuro con optimismo. Yo creo que esta es una situación que ha sido muy dura en lo económico, ha sido duro en lo empresarial, ha sido duro en lo personal, pero nos deja muchísimas enseñanzas y aprendizajes. Definitivamente yo creo que este proceso llevará a que el mundo sea mejor, o sea, que tengamos un futuro de los colombianos y de cada una de las personas que sea mucho mejor de lo que teníamos en el pasado. Con esto, Luis Miguel, cierro mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora seguimos con Ángela. Hola.
primero, gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes y compartir con los otros panelistas. Yo voy a enfocar un poco mi presentación en dos partes. Primero, pues contarles y hacerles un poco el resumen de lo que ha sido el COVID para el sistema financiero, pero más allá de eso quiero enfocarme un poco en los temas de liderazgo y cómo creo que el COVID nos presenta una oportunidad para que nosotros aprovechemos esta situación y generemos nuevos espacios de liderazgo que creo que están siendo llamados mucho antes de de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Para hablar en la parte del sistema financiero, creo que ha sido un cambio absolutamente grande. El sistema financiero claramente es un sistema que nunca había probablemente, y yo me incluyo dentro de los que no necesariamente estábamos pensando que pudiéramos operar bajo el esquema de tecnología que tenemos en este momento. Sin embargo, creo que apenas llega la crisis, tuvimos la posibilidad de trabajar en equipo, todo el sistema financiero, más allá de los niveles de competencia, logramos que el sistema financiero estuviera súper alineado, pudiera reaccionar rápidamente. Yo soy una convencida que la estabilidad de un país depende también de la estabilidad del sistema financiero. Creo que las autoridades también lo entendieron inmediatamente. Y eso generó que el nivel de coordinación y de trabajo en equipo con los distintos entes del mercado nos permitiera no solamente tener una estabilidad que estamos viendo ahora, sino que en general podamos estar orgullosos de que tenemos un sistema financiero que tiene la capacidad de asumir esta crisis y que evidentemente tenemos mucho potencial para generar oportunidades. Obviamente tuvimos un apoyo inmenso por parte del Banco Central. El Banco Central apenas empezó la crisis, tomó muchas decisiones en el sentido de proveer liquidez al sistema financiero. Yo acá creo que es importante uno aclarar que los apoyos o las decisiones que toma el Banco Central, que toma la Superintendencia Financiera, muchas veces están encaminadas a garantizar la estabilidad del sistema financiero, no necesariamente porque vaya a buscar ayudar particularmente a una entidad y creo que muchas veces se tergiversa el tipo de ayudas que se generan para garantizar la estabilidad del sistema. Obviamente, digamos, hubo muchos temas de apoyo, el Banco de la República, y creo que copiando un poco lo que se ha hecho a nivel global, tomó la decisión de comprar de forma agresiva deuda privada en el mercado, lo cual, digamos, generó la posibilidad de que los inversionistas institucionales pudieran también seguir funcionando de forma fluida y adicionalmente permitiendo que el sistema financiero siga siendo un canalizador de los recursos entre los ahorradores y los inversionistas. También creo que, digamos, nosotros como entidades tuvimos que reaccionar rápidamente garantizando dos cosas. Primero, la excelencia en el servicio, porque creo que, digamos, como sistema financiero tenemos que garantizar que la confianza, que es la base del sistema, siguiera operando de forma tranquila. Y segundo, que además todas esas decisiones que se estuvieran tomando fueran de una forma segura para nuestros empleados, es decir, tomar la decisión de quiénes debían seguir trabajando desde la oficina, quiénes debían trabajar remotamente. Y en ese trabajo remoto, súper clave el tema de seguridad, porque el sistema financiero, uno de los grandes hitos o uno de los grandes pilares del sistema financiero es garantizar que tengamos la confiabilidad y que la seguridad de la información, la seguridad de las transacciones esté ahí. Entonces, creo que esto fue un camino muy rápido que las entidades financieras tuvimos la posibilidad de reflejar. Yo, digamos que no, digamos, JP Morgan en Colombia, que no necesariamente está en la parte bancaria, pero que está muy involucrada en los temas de mercado, creo que tuvimos la posibilidad también de poder seguir atendiendo a nuestros clientes de forma excelente. Creo que en los momentos de mayor volatilidad, donde los clientes probablemente tienen muchas dificultades a veces en tomar decisiones de largo plazo, por unos movimientos de corto plazo, creo que fue un momento muy denso y muy difícil para muchas empresas, y creo que nosotros como sistema financiero tuvimos la posibilidad de garantizar que estábamos ahí para nuestros clientes. Obviamente también lo que les dije, la parte de seguridad para nuestros empleados, tuvimos que rápidamente estar garantizando las estaciones, y creo que una de las enseñanzas de esta crisis es que nosotros no tuvimos nunca, digamos que muestra que desde el presidente hasta el empleado, el analista de la empresa, realmente están bajo la misma situación. Todos estamos en la misma situación en nuestra casa, tratando de acomodar los distintos temas desde la parte personal hasta la parte profesional. Y creo que ha sido un reto gigante para las empresas, pero creo que en general yo estoy orgullosa de la forma como hemos reaccionado todos como equipo.
Voy a compartir un poco mi presentación porque para mí, digamos que una de las cosas más importantes es, a ver, es hablar de los temas de liderazgo. Esperen un segundo. Listo. ¿Me pueden ver? Sí. Sí, Listo, perfecto. perfecto. Entonces, yo creo que para mí el enfoque más importante de la experiencia del coronavirus es hablar sobre el nuevo liderazgo. ¿Y por qué el nuevo liderazgo? Porque creo claramente que para el caso de Colombia y en general a nivel global, los nuevos temas de liderazgo estaban siendo pedidos a gritos por los distintos sectores. Creo que nosotros podemos decir que antes las empresas y en general los managers estaban muy enfocados a hacer las cosas correctamente, es decir, hablar de gobierno corporativo, de la forma como se tienen que hacer las cosas, garantizar que las empresas tengan todos sus procedimientos y se sigan los lineamientos que se están haciendo desde la junta directiva, pero creo que el nuevo liderazgo implica que las cosas que tienen que hacer son las cosas correctas. Y creo que acá hay un cambio muy importante en la forma como se tienen que hacer las cosas. ¿Por qué se nos exige el nuevo liderazgo? Yo creo que tenemos que ser conscientes que las empresas ya no solamente tenemos que cumplir con un rol frente a nuestros accionistas. Todos los indicadores de rentabilidad, todos los indicadores de eficiencia, todos los indicadores de productividad son unos temas muy relevantes dentro de la organización, pero creo que el nuevo liderazgo ya no nos permite pensar solamente en eso. Creo que es importante reconocer que nosotros tenemos nuevos grupos de interés y esos grupos de interés básicamente lo que nos tienen que mostrar es que nosotros como líderes tenemos que estar pensando en otros temas cada vez más relevantes. ¿Cuáles son esos grupos de interés? Les voy a mencionar solamente algunos porque creo que nosotros como empresas y como líderes tenemos que estar pensando más allá del mundo corporativo. Los otros grupos de interés, ¿quiénes son? Son los empleados. Claramente nosotros tenemos que pensar que el bienestar de nuestros empleados es una de las claves y creo que obviamente el COVID nos está generando ser mucho más empáticos con lo que le pasa a cada uno de nuestros empleados en esta situación. Otro grupo de interés claramente son nuestras comunidades. Creo que las empresas no se permiten en este momento tomar decisiones que vayan en contra de las comunidades. Creo que claramente nosotros como empresas tenemos que dejar de pensar que todos los temas de la comunidad están ligados con el tema de la responsabilidad social, sino que por el contrario debe ser algo innato dentro de nuestras empresas y garantizar que evidentemente nosotros estamos pensando en la comunidad y en el crecimiento a largo plazo. Es decir, si las empresas solamente nos quedamos pensando en la parte económica y no pensamos en nuestras comunidades, pues al final eso se va a ver impactado en temas que hemos visto como, no sé, como las distorsiones sociales o como los temas ambientales, que creo que cada vez son más relevantes. Otro grupo de interés claramente también son hasta nuestros proveedores. Creo que digamos que tenemos que tener en cuenta todas las personas y todos los grupos de interés que están involucrados con nuestras empresas. Y esa nueva sensibilidad que debemos tener en cuenta, creo que es muy relevante cuando nosotros como líderes estamos tomando decisiones como nuestra empresa. Obviamente estamos también viviendo nuevos desafíos sociales. Creo que para nadie es un secreto el nivel de estrés que generó en las protestas de noviembre, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, en Asia, las que vimos recientemente en Nueva York. Claramente la sociedad nos está pidiendo a gritos que nosotros no podamos estar generando como empresas unas distorsiones cada vez mayores dentro de nuestras sociedades. Tenemos que pensar que evidentemente nosotros como líderes tenemos que masificar los beneficios que se están generando en nuestras empresas. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos muchas herramientas para hacerlo. También les menciono el tema ambiental, claramente tomar decisiones que sean eficientes y que sean sostenibles. Creo que esto nos lo están pidiendo y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Al final las empresas no solamente son lo que venden, sino lo que representan. Nosotros tenemos que garantizar que claramente somos empresas
que vamos a estar flexibilizando y que estamos pendientes de lo que pasa en todo el mundo, ¿no? El COVID claramente ha visibilizado varios elementos, tal vez se mencionaba anteriormente, y es el tema de la tecnología. Yo creo que la tecnología definitivamente ha mostrado que es un aliado para las empresas y para las personas. Sin embargo, creo que tenemos un riesgo muy importante, y es que no todo es tecnología, que nosotros tenemos que garantizar que evidentemente las empresas no solamente se enfocan en que la tecnología sea en la base de muchas cosas, sino que tenemos que buscar formas de que la humanidad y que la forma como interactuábamos laboralmente no se pierda, porque claramente esto va a generar un tema que nos va a repercutir en el largo plazo. Es muy importante claramente que en el tema de tecnología nosotros mostremos que no podemos depender exclusivamente de eso. También creo que hay algo que nos visibiliza, y es el tema de la separación de la vida personal y la vida laboral es cada vez menor. Todos estamos enfrentando el hecho de que estemos trabajando en nuestras casas, de que probablemente muchas veces las jornadas laborales son interminables. Eso creo que no solamente es un tema de tiempo, sino es un tema psicológico. Creo que las personas están viviendo con unos niveles de ansiedad muchísimo más grandes que nosotros como líderes tenemos que reconocer y tenemos que buscar formas de aminorar. Y creo que claramente tenemos que estar súper enfocados en que más allá de los beneficios que nos genera la tecnología, no podemos perder el contacto personal. Una de las cosas que nosotros y que yo he pensado mucho es que la interacción entre los equipos muchas veces genera el traspaso del conocimiento. Yo valoro mucho, obviamente, todo lo que nos ha permitido Zoom y las reuniones. Muchas veces creo que como líderes probablemente nos hemos conectado con muchos equipos de una forma muchísimo más constante, pero la verdad es que el traspaso de conocimiento es algo que se da muchísimo más naturalmente en nuestro ambiente laboral, y es algo que como empresa tenemos que buscar, ¿no? Otra, digamos, que creo que también es muy relevante con el COVID es la visibilización de las mayores distorsiones, y en esto tenemos que ser absolutamente conscientes. El tema de las distorsiones sociales, de las distorsiones de género, en las distorsiones de desarrollo. Claramente vemos los países que han podido reaccionar muchísimo mejor porque tienen unos sistemas de salud muchísimo más fortalecidos. También somos claros que esa distorsión, o sea, no sé si ustedes han visto, pero claramente los mercados financieros de alguna forma están muy cerca de los niveles que estaban antes del COVID, mientras que obviamente los niveles de desempleo en nuestros países está cada vez más alto, los niveles de pobreza están muchísimo más elevados. Entonces, creo que acá las distorsiones sociales y la forma como el impacto del COVID está generando impactos en nuestras comunidades es muy diferente, y eso es importante que nosotros como empresas seamos conscientes y busquemos la forma de garantizar que podemos ser colaborativos en que se reduzcan estas brechas. El tema de género creo que también es muy importante mencionarlo, porque el mayor impacto en el tema de desempleo, solamente para poner un ejemplo, va a ser en mujeres. También claramente digamos que las mujeres son el porcentaje más alto, más del 80% de los trabajadores en el área de salud, por ejemplo, son mujeres que claramente están frente a la pandemia, que tienen muchísimo más riesgo de contagio, y claramente seguramente las mujeres también van a ser las que tengan que abandonar sus puestos de trabajo más fácil, porque muchas empresas o muchas personas que no necesariamente tienen con quién dejar a sus hijos, pues tengan que abandonar el trabajo porque tienen que cumplir con sus trabajos en la casa. Así que eso es muy importante que nosotros visibilicemos, porque no podemos nosotros, otra vez, yo insisto en que no podemos ser separados de lo que está pasando a nuestro alrededor como empresas. Ya mencioné el tema del traspaso del conocimiento. Creo que es muy importante nosotros como líderes garantizar que la gente se está capacitando, y yo soy una consciente de que evidentemente el tema de la estabilidad política y social no puede ser independiente de los temas económicos. Nosotros estamos viendo claramente que el impacto que esto está generando en nuestras comunidades nos hace que el sector privado cada vez tenga que ser muchísimo más relevante en el involucramiento en los temas sociales y en los temas políticos. Yo sé que muchas veces nosotros hemos tratado de mantenernos relativamente agnósticos en los temas políticos, pero creo que en la medida en que la presión política y social se está haciendo muchísimo más evidente y está generando potenciales impactos en la parte económica, nosotros como empresas del sector privado tenemos que ser muchísimo más verbales y muchísimo más activos en la forma como se toman las decisiones.
¿Cuáles son las características de estos nuevos líderes? Creo que es muy relevante nosotros decir que los líderes en este momento no son necesariamente las personas que están solucionando los problemas de las empresas en el día a día. Muchas veces los líderes en este momento son los que tienen la capacidad de reaccionar ante la crisis. Y eso muchas veces implica que esos technical skills de los que hablamos, es decir, todo lo que está muy relacionado con lo que nosotros tenemos que reportarle a nuestros accionistas en temas de rentabilidad, de eficiencia, no necesariamente sean suficientes. Tenemos que garantizar que los líderes tienen otros skills, otras características que sean muchísimo más completas y que nos garanticen que los equipos estén muchísimo más equilibrados. Eso obviamente también nos va a permitir trabajar en equipo de una forma más sostenida. Las empresas no pueden basarse solamente en un líder. Creo que ante esta crisis lo que nos ha mostrado también es que los líderes son personas normales, cualquiera de nosotros puede ejercer unos cargos de liderazgo en la medida en que pueda inspirar a sus equipos y en la medida en que pueda dar ejemplo. Y creo que esto también nos ha permitido que los líderes de hoy en día no solamente seamos los que podemos tener unos skills técnicos, sino que además podamos tener unos soft skills que nos permitan ser muchísimo más empáticos, muchísimo más flexibles, muchísimo más humanos. Y eso obviamente también son unos ejemplos de vida que deben ser muchísimo más integrales. También es muy importante lo que yo he mencionado, nosotros no solamente somos el mundo corporativo y nuestra alineación de objetivos tiene que estar más allá del mundo corporativo. Finalmente, digamos que el tema del sector privado, ¿por qué debe cumplir un rol social? Lo mencioné un poco antes y es que no es un tema exclusivo de recursos humanos, no es un tema exclusivo de temas de responsabilidad social. Obviamente creo que es muy importante si las empresas tienen unos equipos de fundaciones o unos equipos de responsabilidad social, pero creo que el tema de hacer las cosas correctas va mucho más allá de estos equipos, va en nuestras decisiones diarias. Tenemos que tomar decisiones responsables, tenemos que también los que somos inversionistas institucionales también tenemos que tomar inversiones responsables y eso, digamos, nos mete mucho más en temas de ESG, donde básicamente todo lo que tiene que ver con ambiente, con inversiones en temas sociales, con temas, digamos, de género, que creo que también son muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la diversidad e inclusión, nuestros empleados, siendo un actor tan relevante en nuestras empresas, tienen que sentirse absolutamente tranquilos e incluidos dentro de la toma de decisiones. Y creo que en esto hay muchos temas y muchos trabajos, se han hecho muchos avances a nivel internacional, hay algunos avances que se han hecho en Colombia, pero creo que tenemos un camino muy importante que recorrer y un camino también que reconocer, ¿no? Creo que los líderes tenemos que ser verbales, tenemos que ser proactivos, no podemos quedarnos solamente con que nuestras empresas están generando unos indicadores eficientes y que somos unas empresas que damos unos resultados. Eso no necesariamente es sostenible. Nosotros como líderes tenemos que pensar más allá del mundo corporativo y ese es el mensaje más importante porque creo que Colombia tiene una oportunidad gigante de ver este COVID como una oportunidad para generar un nuevo tipo de liderazgo. Al final solamente les dejo una cita que la verdad me encontré la semana pasada de nuestro CEO, que dice humility, openness, fairness, being authentic, that generates leadership. Yo creo que eso es lo más importante. Los líderes de hoy en día tienen que ser humildes, tienen que ser abiertos a escuchar, tienen que ser justos, tienen que ser auténticos, porque eso es lo que genera liderazgo. No necesariamente necesitamos personas que sean superhumanas, sino necesitamos personas normales que sean capaces de liderar equipos más equilibrados y diversos. Muchísimas gracias, Ángela. Ahora le damos la bienvenida a Andrés Bernal, presidente del Grupo Orbis. Quisiera recordarles solamente que está la herramienta de Q&A en Zoom para las preguntas que tengan para la siguiente parte del panel para todos los participantes. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Luis Miguel. A todos muy buenos días. Inicio con contarle un poco del Grupo Orbis, antes conocido como Inversiones Mundial o Grupo Mundial. Es la suma de 4 compañías. Una bien conocida es Pintuco. Pintuco tiene operaciones en Centroamérica, el Caribe, Colombia, Perú y Ecuador. Es líder aquí en Colombia y tiene participación importante en estos otros países.
Una segunda compañía menos conocida es Andercol. Andercol es del negocio químico. Tiene operaciones en México, Colombia, Ecuador y Brasil. También es líder aquí en Colombia y relevante en la región. Una tercera menos conocida se llama Otec. Otec hace unas tuberías bastante grandes en fibra de vidrio con resinas. Quienes están en Bogotá habrán visto muchas tuberías recientemente sobre la 26 en vías al aeropuerto. Son más livianas y duran más que otros tipos de tuberías. Entonces, para grandes proyectos de acueducto, alcantarillado, hidroeléctricas, son bastante útiles. Y un cuarto negocio, lo que se conocía Cacharrería Mundial, es una empresa que tiene ya 99 años, es el origen de todo el grupo, distribuía material ferretero por todo Colombia, y de ahí pues que surgió más adelante la creación de Pintuco, Andercol y Otec como derivadas de los productos que ésta comercializaba. En Mundial tenemos dos negocios, seguimos atendiendo cerca de 7.000 ferreterías en los 32 departamentos de Colombia. Y tenemos una planta cerca del aeropuerto de Río Negro que produce artículos para el hogar, para vehículos, motocicletas e industria. Cada una ha tenido un mundo diferente con este COVID y en cada región, porque el grupo tiene operaciones en 15 países, exportamos un poco más de 30, toda América básicamente y algo de Asia y Europa. Y cada país nos ha llevado como diferentes retos. En general les diría que Pintuco estuvo cerrado 2 meses, siendo el negocio más relevante del grupo aquí en Colombia. Apenas hace 20 días reinició y ha sido un reinicio moderado. Tenemos optimismo, pero sabemos pues que no estamos de prima en la línea de necesidades de las personas. Primero estarán alimentos y otras cosas, pero el desempeño ha ido creciendo afortunadamente. En países ha estado totalmente cerrado, algunos en Centroamérica, Ecuador cerrado en su totalidad por más de 2 meses y medio. Y ha sido un reto grande pues mantener las operaciones y mantener los equipos. De eso voy a hablar más adelante. Andercol tiene plantas en Cartagena, en Barbosa, aquí en Colombia, y esas estuvieron cerradas parcialmente. Hoy en día están operando normalmente, afortunadamente. Otec también tiene una situación similar. Los tubos nos los cerraron como 15 días. Pues el gobierno entendió rápidamente que era para proyectos de acueducto, alcantarillado. Es un gran exportador, está en zona franca en Cartagena y nos permitió reiniciar operaciones. Y en Mundial, la planta de producción, como tiene una línea de aseo, ha estado bastante bien, ha funcionado full capacidad todo ese tiempo. La de vehículos y motocicletas, que la marca es CRC, se cayeron las ventas a un 15%, muy entendible porque pues, no había tráfico en el país, pero ya ambos negocios han ido despegando, obviamente con particularidades. Tristemente el día de hoy nos cerraron nuestro centro de distribución en Barranquilla hasta el 7 de julio, por lo tanto pues nos trae un reto nuevo. ¿Qué hemos hecho? Y lo más importante, los empleos. Desde el día 1 dijimos, cuidemos los empleos, tratemos de que fruto de esta pandemia no se pierdan los empleos en el grupo. Somos cerca de 3.300 colaboradores. A la fecha lo hemos cumplido, obvio. Recurrimos a vacaciones anticipadas, en algunos casos licencia no remunerada por 2 semanas, quienes libremente quisieran hacerlo. Tenemos muchos contratistas. Esos contratistas tristemente no tenían capacidad de mantener a sus empleados y seguir haciendo los pagos. Por lo tanto, hicimos una obra muy interesante, es que entre los empleados del grupo propusimos hacer donación quienes lo quisieran y que por cada peso la compañía ponía un peso más. Y con esto adquirimos mercados a través de una cadena muy grande de almacenes del país para que cada una de estas personas pudiera ir con su cédula e inmediatamente le dan acceso a los productos. Estuvimos mercados durante 2 meses a un número importante de personas, 500.000 pesos mensuales. Con eso creo que mitigamos esa necesidad urgente de tener alimentación y aseo para estas personas. Nos hemos cuidado. A la fecha hemos tenido solamente 2 contagios, uno en Cartagena y otro aquí en Antioquia, con unos protocolos muy completos. Los que mencionaba Pablo, casi que exactamente los mismos. No hemos tenido la buena idea que tuvieron en Capital de dar las bicicletas. Me gustó, tomé nota. Lo que sí hemos hecho en algunas plantas es que ampliamos el número de transporte para los empleados. Entonces tenemos los buses contratados con super limpieza
los recogen en sus casas o en la esquina de sus casas, los llevan a la planta y los regresan. Modificamos los horarios, hicimos turnos de 12 horas, solo 4 días a la semana. Simpáticamente esto ha mejorado fuertemente la eficiencia. La gente tiene menos tiempos muertos, trabajan 4 días bastantes horas, pero descansan 3 siempre. Y ha limitado la posibilidad de interrelacionarse tanta gente con tantos turnos. Entonces nos ha funcionado bastante bien. En otros negocios que todavía no despegan y que sabemos que van a demorar bastante en despegar, llegamos a un acuerdo, las personas están trabajando solo de lunes a jueves. Para efectos prácticos, eso da el 80% del tiempo, pagamos un acuerdo de quienes quisieran, se les paga el 84% del salario y solo trabajan de lunes a jueves. Muchos se adhirieron a eso. Y un tema relevante que nos impacta y es este que estamos haciendo esta videoconferencia. Nuestra sede central, todas las oficinas, todo el back office, que en un único edificio en la ciudad de Medellín, éramos 630 personas. Teníamos un esquema de conectividad que llamaba VPN a todo el Oracle de la compañía y teníamos 120 licencias que se utilizaban cuando las personas estaban de viaje o por alguna razón no estaban en la oficina. Con esto nos obligó en el momento cero a ampliar el número de VPN y lo subimos a 420. Y hoy en día les puedo decir que llegamos a un momento dado, estuvimos durante casi un mes, donde no hubo una sola persona en las oficinas. O sea, literalmente 230 personas, todas trabajando desde sus casas y sin ninguna afectación a las operaciones. Los balances han salido, los bancos se han cumplido, los pagos a proveedores, los recaudos, todo funcionando. Hoy ya podemos regresar a las oficinas, lo estamos haciendo por etapas, cumpliendo la nueva normatividad y eso es una sorpresa. De tener 630 personas, nos queda una capacidad como de 295. Los espacios que nos están pidiendo de 2 metros entre uno y otro, en muchos casos nos obliga a no utilizar un escritorio intermedio. ¿Qué nos va a llevar esto? A que definitivamente vamos a tener mucho más teletrabajo. Esto es lo que llegó para quedarse. Muchas personas están contentas, les ha gustado, les rinde más. Los tiempos de desplazamiento en la ciudad de Medellín se han venido dificultando en los últimos 10, 15 años y ya es normal que una persona gaste 40 minutos yendo a la oficina y otros 40 regresando a su casa. Fácilmente es 1 hora o 1 hora y media por día que le está quedando para estar con sus familias o para terminar más a tiempo de actividades y tener la tarde más disponible. ¿Qué más hicimos? Lo que creo que casi todos, buscar caja, desembolsamos unos créditos importantes para que las compañías tuvieran capacidad de atender sus necesidades. Los recaudos puntualmente se cayeron fuertemente. Hubo una semana, tal vez fue la primera semana del mes de abril, donde solo recaudamos el 11% de la cartera que íbamos a haber recaudado esa semana. Mantuvimos siempre la comunicación con nuestros clientes, también con los proveedores, y utilizamos esta caja que les mencionaba que pedimos más la que teníamos disponible para asegurarnos de pagarle a todos los pequeños proveedores. Creemos nosotros que si logramos mantener a los emprendedores y a las pymes funcionando, pagándoles a tiempo, son los que sostienen la economía. Las grandes compañías seguramente tenemos más acceso a otros recursos para sobrevivir y pasar esta etapa difícil, pero los hemos cuidado bastante y ha funcionado muy bien. De hecho, encontramos otra particularidad y es que algunos clientes nos decían, si le doy un descuento y me pagan y nos pagan de contado, entonces, espere, yo veo qué puedo conseguir yo con mis proveedores y hacemos un pass-through. Y les cuento que fue fantástico. Logramos tal vez casi un 10% de la total de la facturación, obtener descuentos por pronto pago y utilizar inmediatamente ese descuento para aplicarlo en el círculo y así beneficiar bastante la economía. Otro tema importante fue propuestarnos hacia adelante los gastos. Obviamente es claro que temas de viajes van a estar mucho más restringidos, gastos por fuera de oficina, algunos servicios que ya no son necesarios, que hemos encontrado que no se necesitaban tanto, y presupuestamos con base cero. Esto nos dio unos ahorros significativos que nos permiten tener la tranquilidad de que, como sabemos que los ingresos no van a estar al 100%, pues tengamos unos gastos suficientemente controlados para que los resultados se nos den.
¿Qué más aprendimos? Los canales digitales. Les cuento un par de historias muy simpáticas. Pintuco, una gran compañía. Siempre hemos pensado que las ventas tenían que ser que fuera la persona a la tienda, que viera el color, que lo comparara con el mantel o con el papel tapiz del cuarto, para ver si sí le iba a funcionar. Encontramos que la gente es capaz de comprar por internet. Entonces decidimos abrir nuestra página, facilitar que la gente hiciera pedidos, pero muchas veces tenían dudas, qué tipo de pintura, cuánto, un galón, medio, un octavo, un cuarto. Entonces habilitamos una red telefónica y pues nuestro contact center tenía 5 personas. El primer día colapsó. Entonces rápidamente duplicamos, lo llamamos a 10 personas y bueno, ha venido creciendo el número y funciona bastante bien. Entonces Pintuco, una gran compañía que nunca había pensado que la gente pudiera comprarle pinturas sin tocarla, sin verla, y ha evolucionado positivamente. Y Mundial, la que les comentaba que distribuye productos por todo Colombia, ferreteros principalmente, pues nunca hemos tenido una página web, la verdad. La abrimos y me dieron la buena noticia que en el mes de mayo por primera vez cumplimos presupuesto de ventas, fruto de las ventas adicionales que las ventas por internet nos está permitiendo. Entonces tenemos pues Instagram, Facebook, WhatsApp y funciona. Y no creamos que un señor en una ferretería en un pueblito lejano, pero sí, se meten en la página web, chatean con el vendedor, hacen el pedido, se les despacha. Iniciamos también un proyecto nuevo, todavía no tenemos mucho resultado, y es visitar las urbanizaciones con un camioncito con todos los productos de aseo que nosotros producimos. Así como se están vendiendo bastantes vegetales y conservas, encontramos que este puede ser un nicho. Entonces, parte de esa reinventada que todos venimos hablando que tenemos que hacer para seguir adelante. ¿Cómo nos ha ido? La verdad, enero y febrero fueron unos meses muy buenos, digamos, muy por encima del presupuesto y creciendo a 2 dígitos en todo. Marzo nos golpeó porque la segunda quincena prácticamente tenemos cerrados y nuestro negocio es muy cíclico. Seguramente el de muchos de ustedes que me están oyendo venden más la segunda quincena y de hecho más la última semana de cada mes que en las primeras. Eso nos dejó con bastante inventario y unas ventas muy golpeadas en marzo. Abril, pues obviamente las ventas en su mínimo, estuvimos cerca del 40% del presupuesto. Mayo estuvo bastante mejor y junio vamos bien. Antes de que empezáramos la charla conversábamos con los compañeros de Credit Corp y con Pablo y con Ángela y creemos que vamos a salir bien de esto, que trabajando con dedicación se logran los resultados. Yo creo que el mes de diciembre para nosotros las ventas van a estar en un 90% en el mes de lo presupuestado y crecientes, porque creo que vamos a estar por ahí en el 70%. Si eso se da, yo creo que tenemos que lograr 2 cosas que son claves. La primera, para la sociedad y nuestros accionistas, que el año termine en negro. Así sea con $1 millón de pesos de utilidad, pues que no demos pérdidas, será un gran logro para ellos. Pero para la sociedad y para nuestros compañeros de trabajo, mantener los empleos. Creo que eso lo vamos a lograr. Es un esfuerzo entre todos hemos puesto más tiempo, recursos, esfuerzos, cientos de telellamadas como estas. Pero si logramos mantener los empleos, le estamos dando una mano inmensa al país y a la comunidad. Ese para nosotros es como el reto que tenemos hoy. A esto queremos llegar. Y con optimismo lo estamos logrando. De los demás países les puedo decir que Ecuador, un país con unas serias dificultades, no poder emitir moneda porque ellos tienen dólar, lo hace más difícil. A veces le tenemos un ligero miedo. Brasil, la verdad, el tema social es complicadísimo. Allá no se han cuidado y la cantidad de contagios crece desproporcionalmente. Pero pareciera que puede pasar lo que ha pasado en otros países, que la curva se acelera, pero que después se va aplanando y siguen funcionando. México es sorprendente. No se cuidan mucho, pero no se contagian tanto como hubiéramos esperado y han funcionado muy bien la economía, ha seguido en todos sus procesos. Y Centroamérica son 6 países muy distintos cada uno. Unos lo han hecho bastante bien, otros se han cerrado demasiado o no se han cuidado. Creo que los golpes fuertes van a estar entonces en su orden en Ecuador, Centroamérica, Brasil, México. Y soy optimista que Colombia lo estamos haciendo bien, que lo seguiremos haciendo bien
y que si todos aportamos, los resultados van a ser positivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora, entonces, continuamos con el panel moderado por Pablo. Muchas gracias a los tres expositores y gracias por seguir aquí acompañándonos en la segunda fase del panel. Bueno, Adelante. muchísimas gracias pues a Ángela, a Andrés y a Pablo por sus presentaciones. Creo que son temas muy interesantes y que además creo que a todos nos sirven para enfrentar lo que se viene en la situación actual de cuarentena y una vez salgamos de ella. Yo he recogido algunas preguntas y también tengo algunas dudas y quisiera arrancar con Ángela, que me llamó mucho la atención algo sobre lo que comentaste, Ángela, sobre el riesgo de las mujeres que tengan que perder su trabajo por tener que estar atendiendo las labores de sus hogares. Y pensé también desde tu función como presidente de Women in Connection, esto, ¿cómo has pensado cómo el trabajo remoto puede ayudar para que eso se pueda, digamos, cubrir y no ser un efecto tan duro para las mujeres? Gracias, Pablo. Sí, pues mira, nosotros dentro de Women in Connection tenemos un grupo que se llama de política pública y la verdad, desde antes de que saliera este tema del coronavirus, habíamos estado hablando de los temas de teletrabajo, donde claramente muchas veces las mujeres que están a cargo también de temas de cuidado o porque son madres cabeza de familia y no necesariamente tienen el mismo nivel de flexibilidad, muchas veces estábamos nosotros diciendo, bueno, ¿qué podemos trabajar con el gobierno para garantizar que los temas de teletrabajo sean muchísimo más amplios? Creo que esta parte del coronavirus nos genera tanto retos como oportunidades, porque creo que ahorita la regulación y probablemente los temas de la reforma laboral van a tener que involucrar muchísimo más estos temas, ¿no? Creo que las empresas todas nos estamos cuestionando si necesitamos los mismos espacios físicos o si podemos tener una combinación de equipos donde la gente no necesariamente tenga que, digamos, Bogotá es una ciudad muy agresiva desde el punto de vista de transporte, entonces claramente personas que muchas veces se tienen que demorar 1 o 2 horas en transporte para sus oficinas, probablemente desde el punto de eficiencia, desde el punto de vista de eficiencia y de beneficio para los empleados, pues una combinación de teletrabajo es ideal, pero creo que la regulación todavía tiene que generar unos niveles de protección porque la regulación no es igual de amplia en temas de teletrabajo como es en el resto, ¿no? Entonces, creo que acá es muy importante garantizar que nosotros como empresa somos sensibles, que probablemente las empresas que tenemos unos tamaños que nos permiten estar muchísimo más cerca de nuestros empleados, podamos entender la realidad de muchas mujeres y podamos, creo que acá la palabra es flexibilidad. Nosotros tenemos que ser flexibles y garantizar que evidentemente existen una forma en la que podemos hacerle seguimiento a la eficiencia de nuestros empleados y que valoramos su trabajo más allá de que lo puedan hacer desde la oficina o no. Entonces creo que el reto es importante. Nosotros seguimos trabajando con el gobierno para garantizar que la regulación sobre el tema de teletrabajo sea muchísimo más amplio y creo que nos va a beneficiar a todos los sectores, no solamente a mujeres, pero claramente el grupo de mujeres que tienen más riesgo de perder sus empleos, va a ser beneficiada. Ahora, acá también tenemos un reto y es cómo hacer que las personas de bajos recursos tengan unas capacidades de conexión como las que podamos tener nosotros ahorita. Eso no necesariamente es tan sencillo, ¿no? Entonces, creo que hay muchas patas que se deben seguir trabajando, pero nosotros claramente lo tenemos como una de las prioridades. Otro tema también que estamos trabajando en Women in Connection es el tema de la violencia intrafamiliar, que claramente se ha incrementado durante la pandemia y es un tema que creo que también las empresas tenemos que ser muchísimo más abiertas a entender la situación, de la forma como, digamos, como debemos proteger, podemos dar ayudas psicológicas, podemos abrir líneas de comunicación entre las personas y nuestras empresas para que nosotros podamos darle algún tipo de apoyo y podamos permitirles después acudir a las autoridades competentes para que esto, digamos, que se minimice un poco en la forma como claramente nos están mostrando las cifras, ¿no? Claro, de acuerdo. Alguno de los participantes escribía que elevar el nivel de educación y dar acceso a computadores para asegurar que todo el mundo tenga el acceso al teletrabajo es fundamental, ¿no? Eso que dices, sí son dos cosas que son bien importantes. Hay una pregunta para Pablo le preguntan es que cómo se han modificado las negociaciones de los plazos, formas de pago,
con los proveedores en este periodo de reactivación y qué perspectivas tienes para el 2021. No, nosotros con respecto a los proveedores no hemos modificado en nada nuestras formas de pago. Inclusive a muchos de los proveedores que han tenido algunas dificultades, y tal vez lo mencionaba Andrés, las empresas grandes tenemos mayor acceso a crédito que las empresas pequeñas. Inclusive con algunos proveedores que han tenido dificultades, lo que hemos hecho es anticipos que permitan a ellos hacer ese reinicio de la actividad que tuvieron paradas las plantas de producción por un par de meses. Entonces, digamos que no ha cambiado para nada las condiciones. Lo único, digamos, que se utilizan algunos de estos anticipos con algunos descuentos financieros y no pensamos cambiar las negociaciones hacia adelante. Hay un tema, digamos, que hemos venido o nos tocará sustituir algo de proveedores que son importados. El tema de dólar, pues todavía hay cierta incertidumbre dónde se va a estabilizar, pero digamos nuestra actividad no tenemos mucho importado, pero algunos de los productos que son importados pues tenemos sustitutos locales y también estamos en una política en la empresa de buscar fortalecer la empresa colombiana y favorecer a las empresas colombianas por encima de la producción internacional. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Hay una pregunta que le hacen a Andrés y es sobre los horarios de trabajo en la planta, qué cambios han tenido en estos horarios y si estos cambios esperan que sean temporales o permanentes. Creo que perdimos a Andrés. Hola, se me ha Hola. caído. Ah, ¿alcanzaste a oír la pregunta? ¿Quieres que te la haga de nuevo? Justamente, se me cayó un Sí. segundo. ¿Me repites, Bueno. por favor? Sí, claro que Sí, sí. por favor, No, me repites. hay una pregunta que te hacen y es que, ¿qué expectativas tienes en términos de los horarios de trabajo de la planta? Y si esos horarios serán temporales o serán Ok. permanentes. Bueno, mientras tengamos pues la pandemia en estos niveles tan altos y estemos esperando que se baje la curva y o aparezca la vacuna, lo más probable es que mantengamos estos horarios. Yo me quedé sorprendido porque yo pensé que las personas no iban a estar muy de acuerdo o iban a decir que era muy pesado. Nosotros tenemos sindicatos activos en varias de las compañías, pues en las que les estoy mencionando tenemos sindicatos. Y por el contrario lo han valorado mucho. Dicen, si es más largo 4 días, pero son menos transportes, es menos riesgo y estoy más tiempo con mi familia. Entonces, creo que por lo menos de aquí hasta final de año es probable que lo mantengamos así. Uno siempre piensa que la jornada de 8 horas y 6 días a la semana para las plantas es lo tradicional, pero se pueden intentar estos otros esquemas que han funcionado. Yo diría que hasta final de año lo más probable es que lo mantengamos, a no ser que el gobierno dicte algo en contrario. Sí. Y te están haciendo otra pregunta acá y es sobre los costos adicionales del teletrabajo. Que si han pensado en el grupo darle algún tipo de compensación a los empleados por el teletrabajo. Sí, muy poquitos, pues yo creo que no llegan a 20 o 30, no tienen internet en sus hogares. Entonces nosotros colaboramos y les instalamos el internet y lo está pagando la compañía. De las demás personas dijimos que si alguien necesitaba que le hicieran una mejora en sus capacidades y no resultó nadie. E hicimos algo muy particular. Quienes quisieran les llevábamos la silla a su casa, la silla de la oficina, y tal vez unas 150 personas los gritaron literalmente un rapicilla y les llegó su silla porque es muy importante la ergonomía. Claro, eso ayuda Estamos ya en mucho. un proceso de ir verificando cómo es el escritorio y cómo es la iluminación en cada uno de los hogares. Porque al principio cuando esto empezó dijimos, bueno, esto van a ser un mes, 20 días, pero pues ya llevamos 3 meses Sí. y con HSE estamos trabajando en ese tema, que la gente tenga un buen lugar de trabajo. Por lo menos las sillas sí lo hicimos muy rápido, tal vez al día 15 o 20 ya estamos entregando sillas de cada persona la que tenía en su oficina, que la estamos llevando a su casa.
Y obviamente tienen toda la razón, si alguien nos dice que para operar requiere más capacidad de Internet, pues obviamente estaremos prestos a pagarlo. Ujú. Ya, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Para Ángela, tengo acá otra pregunta que es, ¿cómo es la cartera vencida del sistema financiero con esta situación de desempleo que se pueda venir en los próximos meses y que ya estamos viendo? Sí, bueno, pues la verdad creo que se vienen unos meses difíciles, porque creo que digamos, a pesar de todas las medidas que ha tomado el gobierno, pues claramente, tal vez Andrés lo mencionaba, y es las empresas grandes tienen una capacidad de reaccionar muchísimo más fácil, pero creo que el nivel de mortalidad de muchas personas naturales o de empresas medianas y pequeñas, pues va a ser cada vez más alto en la medida en que vayan pasando los meses y la cuarentena se vaya extendiendo. Creo que hace muchísimo más difícil para muchas empresas sobrevivir. Entonces, creo que claramente va a haber un incremento en los temas de default de cartera. Ahora, creo que afortunadamente el sistema financiero tiene unos niveles de provisión muy relevantes y creo que los programas, además, que ha lanzado el gobierno nacional en temas de garantía de una gran porción o una parte importante de los créditos, puede ser parte del alivio. Creo que obviamente pues acá hay muchas discusiones sobre si el sistema financiero tiene la capacidad de asumir la diferencia, que claramente, digamos, cuando estás protegiendo unos ahorros de la gente, pues no necesariamente tienes que por qué asumir riesgos en sectores que no necesariamente tienen una capacidad de pago. Entonces, probablemente vamos a ver un incremento en las medidas del gobierno para garantizar o para proteger algunas de estas empresas, pero claramente creo que va a haber una mortalidad que va a ser muy difícil de evitar. Desde el punto de vista de crecimiento, si uno ve cómo va a estar el nivel de generación de la economía, solamente hasta el 2022 nosotros fácilmente vamos a volver a estar como estábamos en el último trimestre del año pasado. Entonces, claramente las empresas están enfrentando una situación muy difícil. El gobierno lo está reconociendo. Estamos viendo que claramente hay un incremento en el déficit fiscal del gobierno que puede ir hasta entre 7 y 8% de lo que nosotros tenemos presupuestado. Y eso claramente hay un porcentaje importante que va a las empresas. Ahora, yo creo que es muy importante resaltar en Colombia, y es una de las cosas, yo ayer se lo mencionaba a unos inversionistas internacionales, y es que nosotros no necesariamente valoramos algo muy particular de Colombia, y es importante que lo tengamos en la cabeza, y es muchos de los recursos que está destinando el gobierno no necesariamente van a empresas. Creo que frente a otros países latinoamericanos, nosotros no necesariamente estamos siendo súper agresivos en el apoyo que estamos dando a las empresas medianas y pequeñas. Pero desde el punto de vista de persona natural, el hecho de que nosotros ya tuviéramos programas tan eficientes como Familias en Acción y que tuviéramos un acceso a personas de muy bajos recursos en regiones súper aisladas del país, al gobierno le ha permitido poder garantizar y dar unos apoyos sociales relativamente rápidos. Entonces, creo que probablemente va a haber eso que nos permite. Nosotros, digamos, tuvimos unos indicadores de mejoras en temas de pobreza en los últimos 20 años. Hemos tenido, digamos, como país unas inversiones muy importantes para garantizar que mucha más gente salga de los niveles de pobreza, que la clase media esté creciendo, y creo que claramente, si bien vamos a tener un regreso en ciertos indicadores, creo que esa habilidad que tenía desarrollado Colombia en los últimos 20 años de poder dar unos apoyos sociales a muchas comunidades, probablemente va a hacer que el impacto sea mucho menos malo de lo que hubiera sido si no se hubiera tenido. Creo que esto no necesariamente lo tienen los otros países y es algo importante para reaccionar. Ahora, claramente esto no necesariamente va a ser un indicador para que los niveles de cartera del sistema financiero vayan a ser mejores, pero creo que desde el punto de vista de impacto social nos puede generar unos mejores indicadores. Así que en resumen, Pablo, sí creo que se vienen unos meses difíciles. Creo que el Banco de la República también ha tomado unas decisiones relativamente prudentes. Si uno ve que los otros bancos centrales han cortado tasas de forma agresiva, creo que Colombia muchas veces ha sido leído como que ha estado reaccionando relativamente tarde, y creo que parte de la explicación es porque primero veníamos de un ciclo económico muchísimo más fuerte de lo que estaban otros países, y segundo porque claramente yo creo que no quieren generar un espacio donde la gente se endeude si no tiene una capacidad de pago, ¿no? Precisamente para garantizar que no vaya a haber
un efecto adicional del que ya vamos a tener a causa de la quiebra de muchas empresas y de muchas personas. Claro, perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta para Pablo y para Andrés, y es sobre las decisiones. Justamente ahorita Ángela nos hablaba de las decisiones del Banco de la República y esas decisiones nos preguntan que si han tenido algún efecto en sus empresas, en el desempeño de las empresas. Andrés, si quieres Mientras arrancar. Pablo se conecta, contesto Sí. yo. Eh, en teoría, lo que ha hecho el Banco de la República debería abaratar los créditos. El primer mes, mes y medio, eso no se estaba dando. De hecho, cuando cotizamos algunos créditos nuevos para recircularlos, las tasas estaban ligeramente por encima de las que teníamos. Obviamente no desembolsamos, pero las últimas 3, 4 semanas sí hemos recibido propuestas de tasas de interés más bajas que las que ya traíamos. Por lo tanto, estamos tomando esos créditos con los vencimientos de los que vamos teniendo paulatinamente. Eso tiene que ayudar e indirectamente, si le rebajan la tasa de interés a los colombianos en general, habrá un menor gasto financiero y habrá más disponibilidad para hacer otras compras. Ojalá que eso se dé, porque creo que la reactivación de la economía, aquí el consumo va a ser clave para que el PIB vuelva a la normalidad prontamente. Doctor Pablo. No, solo agregar en el caso, digamos, del sector constructor, yo creo que las medidas del Banco de la República lo que han hecho es como neutralizar los efectos negativos que los bancos están teniendo por el aumento de la cartera, en línea de lo que decía Ángela y por lo que van a tener. Es decir, los bancos suben las tasas porque encuentran un mayor riesgo en la cartera y un mayor riesgo en la actividad productiva, y con la baja de tasas que se está teniendo el gobierno, pues más o menos se neutraliza y quedamos en tasas similares. Nosotros no hemos recibido menores tasas del sector financiero, por el contrario, hemos tenido mayores tasas ligeramente por encima de lo que teníamos antes de la pandemia, y en el sector particularmente del negocio hipotecario de los clientes, los bancos han venido endureciendo sus políticas de riesgo para la aprobación de créditos, pues entendiendo que hay mayor riesgo de la pérdida de empleo y algunos riesgos de que pueda haber disminución de precios, que es un temor que están teniendo, pero que nosotros en Constructora Capital no vemos ese riesgo. Entonces, para responder la pregunta, es como que se neutraliza el mayor riesgo de los bancos con la menor tasa del Banco de la República y quedamos en tasas similares. Ya, perfecto. Yo tengo una pregunta para los tres, y es, en la presentación que hizo cada uno, hablamos del tema digital. Por un lado, Pablo nos decía que ya estaban haciendo su primer lanzamiento digital. Ángela nos contó que rápidamente, cuando arrancó la cuarentena, todo el mundo pudo hacer sus labores desde la casa. Y por último, Andrés también nos decía que la transformación de lo que vieron en Pintuco al poder hacer ventas online, que no era lo tradicional, vio una oportunidad de negocio ahí. Y eso parece como que fuera una salida de corto plazo frente a la cuarentena, pero ¿cómo ven la oportunidad del desarrollo de temas digitales, bien sea para la venta o para la atención de los clientes? ¿Cómo lo ven a futuro una vez cuando ya no estemos en cuarentena? Si quieres, Angelita, arrancar. Sí, yo creo que Pablo es una de las grandes preguntas. Yo te diría que en el caso de la industria financiera, creo que como empresas tenemos que hacer un análisis cuáles roles realmente requieren estar otra vez de regreso a las oficinas. Seguirnos apoyando en la parte tecnológica. Creo que en mi caso, que soy una empresa multinacional, pues claramente nos veníamos apoyando en el tema tecnológica en la parte tecnológica desde hace mucho tiempo, pero creo que no de forma tan agresiva. Entonces yo te diría que todos nos estamos cuestionando cuál es un modelo de trabajo nuevo donde probablemente tengamos unas estaciones más flexibles, es decir, el 30% del equipo va a ir a la oficina una semana, el 30% va a ir a otra, el otro 30% va a ir, y así sucesivamente, digamos, hacer una rotación, donde probablemente las líneas, en el caso del sistema financiero, y hablando particularmente de mercados,
la gente que está frente a los clientes, la gente que está frente al mercado, probablemente tenga que ser la que se quede mucho más tiempo o más estable cumpliendo las funciones desde la oficina, y el resto de las áreas de soporte, no sé, compliance, legal, finance, puedan estar haciendo un poco más de rotación, ¿no? Entonces yo creo que claramente ya no podemos convivir sin la tecnología. Para mí el llamado es no necesariamente estar solamente pensando que la tecnología nos va a solucionar esto, sobre todo porque creo que el talento joven necesita tener una inspiración de tener un contacto diario y poder aprender en la forma como se están relacionando día a día, y para eso nosotros tenemos que garantizar que, o sea, que la gente esté aprendiendo nuevos roles desde, no sé, un analista que acaba de entrar a cualquiera de nuestras empresas, que empiece trabajando desde la casa, genera unos temas en los que no necesariamente se siente tan involucrado como debería estar. Entonces, creo que nos está retando a modificar el modelo, pero yo creo que también como empresas tenemos que garantizar que mantenemos parte de la humanidad, ¿no? Claro, claro. Pablo. Sí, yo creo que hay como dos aspectos. Uno que menciona Ángela, que es el tema del trabajo en casa, de la parte operativa. Digamos, en Constructora Capital no estamos tan preparados en materia tecnológica de indicadores para poder medir a las personas sin que estén en un ambiente presencial. Entonces creo que aunque hemos encontrado mucha responsabilidad de las personas y mucha respuesta oportuna a las tareas, también la empresa ha estado en una operación que no está full. O sea, nosotros hemos estado con una operación pues con una gran reducción en la operación durante los últimos 3 meses, apenas recuperándola ahora. Entonces creo que de acá hay aprendizajes para el tema de trabajo en casa, pero para mí personalmente creo que el trabajo de oficina es indispensable, y podrá haber una mezcla y podrá haber algunos casos, y creo que en aspectos, digamos, de ser sensibles con la situación de las personas. Hoy en día esto nos permite que cuando una persona tenga una situación familiar, fácilmente podamos tomar una decisión, estés en su casa esta semana mientras atiende su tema y desde ahí trabaja, y creo que esa mezcla, de ahí nos va a quedar un aprendizaje importante. En el tema comercial particularmente, yo sí creo que hay un potencial de crecimiento de las ventas. Nosotros en Constructora Capital no veníamos, por ejemplo, haciendo un trabajo muy importante de ventas internacionales. Esta virtualidad nos ha permitido, digamos, o nos aceleró todo el proceso de atención digital, que nos ha permitido acceder a muchos clientes que nos han venido comprando en los últimos 3 meses, de España, de Estados Unidos, de Alemania, de distintas partes, y eran clientes que no los atendíamos porque no conocíamos esta forma de atenderlos, y las salas de ventas estaban completamente ocupadas en la atención presencial. Entonces yo sí creo que la atención presencial no se reemplazará con la virtualidad en la compra de vivienda, pero sí genera un nuevo canal de ventas para algunos clientes inversionistas a nivel nacional, alguien que esté en Medellín, alguien que esté en Cali o alguien que esté en Bogotá y quiera comprar en Medellín. Yo creo que estas herramientas sí facilitan mucho que los clientes puedan hacer esa inversión sin la parte presencial, y ya hoy tenemos las herramientas completamente diseñadas y operativas para hacerlo. Entonces yo sí creo que al final termina siendo un complemento que podrá en el mediano plazo potencializar las ventas por encima de lo que las teníamos anteriormente. Muchas gracias. ¿Y Andrés? Totalmente en línea con lo que dijo recientemente Pablo. Creo que la parte comercial seguramente va a haber una movida importante de personas que hacían sus compras presenciales a virtuales. Es una tendencia que ha venido en el mundo y creo que esta pandemia la aceleró en todas partes. Pero un tema más relevante es el de la gente que está trabajando desde casa. Y me he puesto a reflexionar recientemente al respecto, y esto nos está demostrando que las personas pueden estar en cualquier parte para hacer las funciones. Mercadeo, publicidad, tesorería, impuestos, contabilidad, finanzas. Lo estamos haciendo desde muchos sitios donde hay unas personas. Si uno tiene operación en 15, 16 países, ¿será que entonces muchas de las actividades que se están haciendo en un país de back office se pueden hacer desde otro país? Porque ya demostramos que se puede hacer. Y nosotros tenemos diferencias de salarios relevantes. Hay cargos que pueden tener un 40% más de valor en dólares en un país que en otro.
y puede ser que estemos presenciando el inicio de una nueva revolución laboral, y es que no solamente lo que es BPO, o sea, contact centers, sino muchas actividades de valor agregado, técnicas profesionales, la gente las empieza a ofrecer desde otro país. Creo que eso es lo que nos vamos a enfrentar y le estaremos pensando el tema. Sí, yo creo que en general todos estamos aprendiendo sobre una nueva forma de hacer negocios que la estamos utilizando durante la cuarentena, pero que creo que pueden durar por mucho más tiempo. De forma de contactar a los clientes, de la forma en la que nos movemos en las ciudades cada vez más llenas de carros y además con mayor dificultad y muchos tiempos de movilidad, ¿no? Pablo, quería yo complementar otra cosa que olvidé Sí. mencionar y no sé si a varias de las empresas que están acá conectadas les esté pasando, y es, al principio de la pandemia nosotros tuvimos que vivir la ansiedad de las personas que iban a trabajar en sus casas, ¿no? Eso generó ansiedad, por tener que combinar su vida personal con su vida laboral en un mismo espacio, los niños sin ir al colegio, todas las familias trabajando en el mismo sitio. Yo siento que ahorita la ansiedad, la gente ya ha encontrado de alguna forma una especie de equilibrio. ¿Mm? Y creo que ahorita la ansiedad que estamos viviendo es la gente que tiene, digamos, las empresas que estamos ya buscando algún tipo de protocolo para volver a trabajar en la oficina. Creo que ahora la ansiedad es al revés. La gente volviendo a trabajar a sus puestos, digamos, habituales. Creo que eso está generando emocionalmente unos cambios en las personas, que también es algo que las empresas tenemos que estar abiertas a entender y a mirar de la forma como suavemente tratamos de volver a nuestra nueva normalidad, que seguramente no va a ser igual a la que teníamos antes, pero creo que es una situación psicológica particular que quería mencionar. Claro, sí, sí. Digamos que a todos nos hace falta también el relacionamiento social. Yo creo que todos hemos tenido reuniones con amigos y compañeros vía videoconferencia, pero la necesidad de estar cerca a las otras personas siempre genera una ansiedad adicional a la situación que estamos viviendo. Hay una pregunta que nos hacen, que me hicieron por WhatsApp para pasárselas a ustedes, y es, ¿cómo ven el desempeño de los centros comerciales y de la finca raíz de alta gama? ¿Qué piensan ustedes que viene? Yo creo que en el negocio en el que están Pablo y Andrés pueden tener una respuesta, pero obvio que Ángela también, viendo desde el lado financiero, puede tener una posición al respecto. Gracias, Pablo. Sí, no, nosotros tenemos también una empresa que se dedica a la renta pues, al desarrollo de proyectos para renta. Es una empresa pequeña, nos hemos enfocado más en el desarrollo de proyectos comerciales para clase media y más de comercio de conveniencia. Pues digamos que pues hemos venido analizando el tema. Nosotros vemos que el comercio de conveniencia seguirá siendo fuerte. Digamos, el comercio de conveniencia donde, digamos, lo que es restaurantes, lo que es supermercados, lo que es peluquería, lo que es lavanderías, digamos que todo este comercio de conveniencia seguirá siendo una necesidad de las personas poder ir, pero el comercio a gran escala de centros comerciales realmente hay un reto. Yo creo que esto como lo hemos mencionado varias veces, ha acelerado muchísimo todo el tema digital. Y hoy las personas pues se han acostumbrado a hacer las compras de manera virtual, que no las hacían antes, personas que no accedían a esos medios y que hoy encuentran pues una facilidad y comodidad. Yo creo que los centros comerciales terminan deben pensar en que se vuelvan lugares que ofrezcan mucho más, y eso ha venido cambiando, digamos que en los últimos años, en los nuevos centros comerciales, y es que son lugares donde hay mucho más entretenimiento, y como complemento al entretenimiento se terminan dando las ventas. Y creo que eso necesita seguir reforzándose para que los centros comerciales puedan seguir vivos. O sea, el centro comercial, de ir netamente a la compra, a ir a comprar en un almacén unos zapatos, creo que empieza a no ser muy atractivo para los clientes. Pero sí, de todas maneras, yo creo que este tiempo a las personas también nos ha faltado a todos la parte social, y también la valoramos de manera muy importante, y creo que en la medida en que los centros comerciales ofrezcan más entretenimiento,
más actividad social, pero pues tomará un tiempo obvio mientras pasa la pandemia, mientras se tiene la vacuna, y pues hay un desafío gigante para los centros comerciales actualmente. De acuerdo. Muchas gracias. Andrés. Muy en línea con lo que dice Pablo también en esta oportunidad, yo creo que vamos a tener retos grandes, tristemente, en locales comerciales. Creo que la vacancia va a estar muy alta. Algunas bodegas, compañías que van a dejar de operar. Creo que en la vivienda la demanda va a seguir existiendo en la medida pues, que el empleo no se afecte tan drásticamente como puede que se afecte. Independiente del estado social, es bien factible que estratos altos, 5 y 6, después de estar tanto tiempo en la casa, la gente diga, quiere una vivienda más grande, quiere una vivienda con un estudio para poder trabajar desde la casa, ¿no? O quiere una vivienda un poco más rural porque ya no es tan necesario estar dentro de las ciudades, y creo que es un movimiento también fuerte que se va a dar después de esta pandemia. Quienes viven de la renta de inmuebles van a tener unos 3 años difíciles. Creo que se va a mover hacia un esquema más de renta variable que renta fija, basada en las ventas, porque la vacancia seguramente se va a subir de manera importante. Me alegra mucho oír las noticias de Pablo y colegas del sector constructor, que las ventas no se han frenado tanto como uno era esperado. Creo que el gobierno ha hecho bien en sacar normas para facilitar el acceso a vivienda. Son 200.000 unidades las que va a tener un apoyo. Y seguir haciéndolo, porque es que la construcción es un gran generador de empleo. Un empleo bajo y medio calificado, que son los más propensos a terminar mal si tienen desempleo. Entonces creo que es una buena decisión apoyar la construcción y creo que tendremos un bache como lo han tenido otros países que han tenido crisis económicas fuertes, 3, 5 años de precios caídos hasta que la demanda vuelve y llena los espacios y se reactivan esos otros sectores que considero se van a afectar más. Perfecto, muchas gracias. Esas eran las preguntas que teníamos. Yo creo que, pues, que fue un tiempo en realidad muy valioso. Quiero agradecerles por el espacio, por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación. A Ángela, a Pablo, a Andrés, a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Yo creo que hay mucho trabajo por delante. Tenemos que seguir siendo creativos y además creo que hablándolo y comentándolo porque es en equipo como vamos a salir adelante en esta situación y cómo vamos a sacar adelante el país. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a Muy amables. ustedes también por la invitación. Espectacular poder compartir con ustedes. Igualmente, Muchísimas mil gracias por gracias Luis acompañarnos. Miguel y Pablo. Gracias por esta invitación y seguimos en contacto. Bueno, Muchas gracias. para Muy bien. Gracias. Perfecto, muchas Feliz gracias. día. Muy bien. Que estén bien. Gracias.